a iniciar con este webinar. Muchas gracias a todos por conectarse. El presentador es Alfredo Terán, que nos va a apoyar con esta presentación. Es el soporte técnico de NEP para todo México. Entonces les puede apoyar para el diseño de sus sistemas, también en el tema de la instalación. Y hoy nos va a platicar, bueno, de todos los beneficios que trae NEP para ustedes. Nos va a platicar de las garantías y todo lo que les puede ayudar en promover esa tecnología. Entonces, les dejo en sus manos. Muchas gracias, Alfredo. Y nosotros, pues, como Thermocol, estamos a sus órdenes para todo lo que requieren y para empezar a incentivar la compra de los microinversores NEP. Buena presentación. Muchas gracias por la introducción, Lu. Primero que nada, pues me gustaría corroborar, ¿pudieran confirmarnos a través del chat que todos pueden ver la presentación y todos nos pueden escuchar? Comenta Enrique que había un poco de problema con el audio. ¿Ya mejoró? Ok, excelente. Si gustan, empecemos en todo caso con la presentación. Como mencionó Lu, yo estoy apoyando a NEP con toda la cuestión del soporte técnico para la parte de microinversores. Al final NEP tiene una división también de inversores de red, de inversores centrales, pero eso todavía no se está trayendo al país. Por ahorita solamente se está apoyando en la parte de microinversores. Es el mercado potencial que están alentando. Aquí en la primera imagen lo que ustedes podrán observar es una instalación que hay hecha con microinversores en Japón. El mercado más potencial o desarrollado que tiene NEP es en Japón. Por eso mismo se cuenta con una planta de manufactura como en China. Y aquí en la introducción, pues ustedes podrán también ver mis datos en la parte inferior. Ahí viene mi dirección de correo. ¿No puedes ver muy bien la presentación, Antonio? A ver, permítanme, es que Antonio está comentando que no puede ver bien la presentación. Bueno, si gustan, vamos a continuar en lo que nos responde Antonio. Estos son los puntos que vamos a tratar en la presentación del día de hoy. Primero que nada, pues, ¿quién es NEP a nivel mundial? Segundo, ya a lo mejor varios, si ya están involucrados en la parte de instalación, van a estar familiarizados. Más si no, pues vamos a ver qué es un microinversor, diferencias de microinversor con inversor de red, la oferta de productos de NEP, para microinversores, la parte de instalación de microinversores, un poco de historia de instalaciones de NEP hechas en Japón, el monitoreo de NEP, que en este caso es el gateway, y lo que es el monitoreo remoto, y una comparativa de NEP contra Enphase. También hay otra en esta misma sección que es NEP contra APS, y ya por último se va a ver cuál es la situación y potencial del mercado en México. Claro está, aquí hago la aclaración que en el potencial del mercado solamente se va a hablar de todo lo que es el mercado de generación distribuida, todo lo que es baja y media tensión. Entonces vamos a pasar al primer punto, que es compañía NEP. Primero que nada, NEP es una empresa fundada en 2009 en Estados Unidos. La empresa fue fundada por ingenieros que trabajaban en distintas compañías. Una de ellas es Santrex, que es una división de Schneider Electric, que en su momento estuvo en la parte de inversores. Otros socios son de GE, de la parte de investigación global, y otra parte fueron de Motorola. Del 2009 al 2014
NEP estuvo enfocándose en distintas divisiones. Estuvo en la parte de inversores, de microinversores, de inversores centrales, dispositivos para un apagado, una desconexión rápida y otras pequeñas divisiones. Ya se asentó bien en el 2015, que fue cuando se segmentó en la primera, que es NEP Japón, que esta se especializa en inversores centrales desde 50 kilos hasta 1.2 megas, y en la parte de inversores de red. Ya la segunda división que se formó fue NEP Microinversores, que esa está 100% especializada en microinversores solares. En la imagen que se ve aquí del lado derecho podrán observar cómo se ve el corporativo en China. Cabe aclarar que en Japón la única marca avalada por el 100% de las empresas suministradoras de energía es NEP. No hay otra marca todavía avalada en Japón. NEP también cuenta con un centro de investigación innovador y también tiene otros productos, que es lo que se menciona al último: inversores de red monofásicos, trifásicos, microinversores, cajas combinadoras, ya sea que algunos los conozcan como Combiner Box o como Junction Box, y software de monitoreo. Y aquí en esta pequeña gráfica podemos ver cómo ha ido el incremento en ventas desde que NEP se fundó, lo que se observa aquí. Vamos a pasar a la siguiente slide. Aquí lo que podemos observar es cómo es todo el proceso de manufactura de NEP en China. El 90% de los microinversores se están manufacturando en China. Sí, también se tiene una división en Japón para la manufactura, solo que ahí sí todo el que se manufactura o el que se maquila es solamente para el mercado en Japón. Para el mercado en los demás países se utiliza la planta que se tiene en China. En estas imágenes se pueden ver distintos puntos del proceso de manufactura de los microinversores, desde las que suelen ser pruebas en cámaras térmicas, que son las imágenes que ven en la parte inferior, donde se observan que los microinversores se sumergen en un agua a temperatura de 80 grados centígrados, o bien la prueba de congelación, que es cuando se someten a menos 40 grados. Cabe aclarar que con esta prueba se demuestra que el microinversor es IP67. Y aquí en la parte de arriba lo que observamos son distintos puntos del proceso, ya sea a lo mejor la elaboración de las tablillas, las MCT, o alguna cuestión de lo que vienen siendo a lo mejor los end-of-line durante todo el proceso. Pasemos a la siguiente slide. Aquí lo que podemos ver es, a grosso modo, cuál es el enfoque que tiene NEP como empresa. Al final, la idea de ellos es tener una calidad y una cultura orientada al cliente. ¿Cómo lo hacen? A través de toda una serie de procesos, desde la administración del proyecto, la compra de los materiales, todo el SMT le llaman, todo lo que es la conexión de los equipos directamente en la tablilla, los ensambles electromecánicos, las pruebas finales y el servicio postventa, que en este caso es uno de los puntos más fuertes que se tiene aquí en México, todo lo que es el servicio postventa. Al final de cuentas, la ventaja es que se tiene con un soporte local, a diferencia de otras empresas donde sí es un poco más complicado la elaboración de dicho punto. Con este se concluye el punto de la compañía NEP. Ya de ahí, si gustan, pasamos al siguiente, que es el punto de qué es un microinversor. Si gustan, vamos a pasar a ese punto. Ya varios puede que estén familiarizados con esto, más como quiera lo vamos a mencionar aquí en este punto. A ver, permítanme. Comentan, Antonio, que todavía sigue teniendo problemas para ver la presentación, es lo que menciona. Digo, ¿pudieses informarnos como qué tipo de problemas o a qué te refieres con que no se puede ver bien, o incluso si a lo mejor es alguna cuestión de la conectividad, puedes como salir y volver a ingresar al webinar para ver si ya con eso se restablece el video? Ok, vamos a continuar en la parte de qué es un microinversor. Aquí pues vamos a ver diferencias entre micros e inversor de red.
Digo, las diferencias más notorias pues va a ser la elaboración de strings, que al final de cuentas tú requieres interconectar ciertos módulos en serie en un inversor de red, a diferencia de un microinversor donde todos son sistemas independientes. Básicamente pudiésemos decir que la diferencia entre uno y otro es la centralización, en el caso de inversores de red, o la descentralización que te permite el uso de microinversores. Fuera de ese punto, pues también entra lo que son los combiner box. Al final de cuentas, en inversores de red, incluso aunque se haga alguna conexión trenzada, se requieren cajas combinadoras para de ahí llegar directamente al inversor, desde el punto donde están los módulos. Pues ahí es un punto, un aditamento más que no es requerido en microinversores. Ya ahorita en el mercado, muchos inversores de red, perdón, traen doble canal. En este caso, los microinversores, pues al final pueden ser de uno o doble canal, solo que aquí sí, al final de cuentas va a depender del modelo. Entonces, no hay muchas repercusiones en la cuestión de sombreado, a diferencia de los inversores de red. Vamos a pasar a la siguiente slide. Entonces aquí lo que se puede ver, se dice que con microinversores se tiene un incremento en la generación. A lo que se refieren con esto es que al final, como comentábamos, los microinversores es un sistema descentralizado. Entonces, si llega a haber sombreado en un equipo, eso no repercute al resto, porque existe independencia entre ellos. A diferencia de un inversor de red, en donde si llega a existir sombreado, aunque sea en alguna celda de un módulo, se te repercute todo el ramal. Esas son las ventajas del uso de microinversores, a diferencia de inversores de red, que es lo que se ve aquí en estas imágenes. Pasamos a la siguiente. Los microinversores ofrecen un diseño sencillo e instalación amigable. ¿Qué nos referimos con esto? Al final de cuentas, en los microinversores no se requieren generar ramales de módulos interconectados entre sí. Entonces, no se está hablando de un ramal que maneje 600 o 1000 o 1500 volts. Entonces, es simplemente conexiones plug and play en un tipo de arreglo que se le llama daisy chain. Te va a hablar un poco de ello más adelante, pues, lo cual permite el diseño y la instalación sencilla. Ya anteriormente mencionábamos el punto de menor pérdida por sombreado. Orientaciones múltiples viene ligado a la cuestión de la descentralización. Al final de cuentas, en un inversor de red, si se tienen, por ejemplo, 10 módulos interconectados, todos tienen que ir en la misma orientación, o el de caso contrario, el de menor generación va a hacer que todos los módulos trabajen a esa sintonía. Entonces te va a repercutir toda la generación del sistema, a diferencia de un sistema con microinversores, donde como cada uno es independiente, si uno desea puede instalar en las 4 orientaciones y no va a haber repercusiones entre ellos. Es la ventaja. La escalabilidad sencilla se refiere a que cuando uno quiere escalar el sistema solamente requiere un módulo y un microinversor, a diferencia de un inversor de red que incluso aunque sea un más pequeño, que me parece que puede llegar a ser de 1 kilo, la inversión para incrementar 1 kilo no es la misma para incrementar a lo mejor 250 watts o 600 watts. Entonces es muy amigable esa parte con los microinversores. No se tiene cableado en directa. Al final de cuentas, a la salida a la entrada del microinversor se conecta el módulo fotovoltaico directamente. Entonces no hay conexiones en directa, a diferencia de un ramal en inversor de red, donde tienes que interconectar todos los módulos entre sí, y ya de ahí en un positivo y en un negativo tienes el voltaje correspondiente a todo el ramal. Entonces vamos a continuar. Otra ventaja de los microinversores es la mayor seguridad. La normativa aquí nos especifica que debe de haber un medio de desconexión segura en la parte directa. Lo estipula en el artículo 690 de la NOM 001. Entonces, la ventaja con los microinversores es que el tipo de conector que se utilizan, que en este caso son MS4 para la conexión micromódulo, estos son un medio de desconexión segura avalado por la normativa. Entonces ahí se tiene la cuestión de la mayor seguridad. Obviamente también tiene que haber el interruptor de alterna. Entonces en este caso,
Si lo quisiesen ver desde otra perspectiva, pues realmente no se requiere un interruptor o una protección de sobrecorriente en la parte directa, solamente en alterna, a diferencia de inversores de red. Otro punto es la confiabilidad. Los microinversores, como hemos mencionado, descentralizan un sistema. Entonces, eso permite poder detectar fallas de una manera más sencilla. Claro está, a través de un sistema de monitoreo es lo más recomendable. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, las imágenes de aquí arriba. Si ustedes llegasen a ver un sistema en un portal de monitoreo como el que se ve arribita de confiabilidad, ustedes podrán detectar fácilmente cuál es el equipo que está fallando. Entonces, esa es una de las ventajas que ofrece un sistema de microinversores. A diferencia de inversores de red, que donde llega a haber una falla, la repercusión se ve directamente en la generación total o en la generación por canal. Entonces, sí es un poco más complicada la cuestión de detección de fallas en inversores de red. Claro está, eso también ayuda mucho en la disponibilidad del sistema. En un sistema con microinversores, cuando llega a haber una falla, pues la falla por lo regular es en uno o en dos equipos. Entonces, al final de cuentas, la generación total no se ve tan repercutida, a diferencia de una arquitectura central que vienen siendo inversores de red. Cuando llega a haber una falla, se repercute la falla de todo el sistema, no solamente de alguna sección. Entonces, hay más repercusión. Es más que son más críticas las fallas, si lo quisiesen ver, en arquitecturas con inversores de red que con microinversores. Vamos a pasar a la siguiente slide. Otra ventaja del uso de microinversores es que no hay un alto voltaje en directa. Ya actualmente en el mercado la mayoría de los inversores operan a 1000 volts y a 600. El mercado, la tendencia está teniendo un incremento hacia llegar a 1500 volts. Esto para incluso en el uso de inversores de red poder reducir los costos y tener un mejor BOS. Entonces aquí se está hablando de que se tienen a lo mejor 1000 volts en directa con una corriente dependiendo de cómo sea el ramal. Entonces sí es un poco delicada esa situación y sí se pueden tener un riesgo de sobredescargas considerable, a diferencia de un sistema con microinversores. Como lo hemos comentado, la conexión es plug and play entre módulo y microinversor. Entonces realmente el único voltaje que se está manejando es el que se tenga en alterna, ya sea que sea en monofásico 220 o que sea en trifásico 220 o 440. Entonces aquí sí se reduce un poco la parte de riesgos por sobredescargas, de las otras las ventajas que ofrecen los microinversores. Entonces, con este terminamos el punto 2 y ahora vamos a pasar al siguiente, que es la oferta de productos de microinversores. La oferta total que tiene NEP para productos es la que se muestra a continuación, que vienen siendo el modelo 250 con configuración ya sea 208 o a 240 de voltaje nominal y con sus respectivos rangos. Este modelo te da una potencia de salida de 220. Ahorita se está trabajando en unas actualizaciones en la mayoría de los equipos. Se hicieron unos cambios en unos MOSFETs para que la potencia de salida sea mayor. Me parece que ya en el submodelo más nuevo de los BDMs, ya la mayoría se incrementan alrededor de 20 o 30 watts. Entonces los BDM 250, ya ahorita en vez de dar 220, andan dando alrededor de 240, 250. Y el BDM 250 está disponible en una conexión Daisy Chain. Para los que no estén muy familiarizados en esta parte, hay dos tipos de conexiones que vienen siendo a través de cable troncal, que es la imagen de la izquierda, o a través de conexión Daisy Chain o conexión en cadena. Las diferencias entre uno y otro es que en un cable troncal se tiene un cable principal, por así llamarlo, en donde lo que se hace es que a la salida de cada microinversor se conecta en dicho cable troncal. Ya de ahí se tiene una sola salida, que es la que se baja hacia el centro de cargas. Esa es una conexión con cable troncal. ¿Cuál es el detalle aquí? Pues al final se requiere, el cable troncal no viene integrado en la mayoría de los microinversores, entonces se tiene que comprar aparte, es un costo adicional. A diferencia de configuraciones en Daisy Chain, donde ya la salida ya viene con su cable y su conector.
Entonces, lo único que se requiere para bajar al centro de cargas es el puro conector, que en este caso es un RST25i, o bien ya sea que se quiera comprar un conector con cable. Eso es a criterio. Esas son las diferencias entre los dos tipos de conexiones que existen. Ahora vamos a regresar al resto de los modelos. Los demás modelos que oferta NEP ya es el BDM300, también en configuraciones de nominal de 208 a 240. Ya anda en una potencia de salida de alrededor de 270 watts. Puede ser en conexión DC chain o en conexión de cable troncal. También está el modelo 600, que es mismo escenario, configuración 208 240 nominal, potencia de salida de alrededor de 580 watts. Tiene doble entrada, porque al final, al ser un BDM600, soporta dos módulos de 72 celdas. Me parece que anda soportando hasta alrededor de 330, 335 watts. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También puede ser en conexión de cable troncal o DC chain. Y estos tres modelos que acabamos de mencionar también tienen su configuración a 120. Esa es una de las ventajas que ofrece NEP. Tiene las configuraciones de los equipos tanto a 220 como a 120. Obviamente, al ser en 120, manejas una mayor corriente, lo cual sí te repercute un poco en la cantidad máxima de microinversores que puedes conectar en serie. Y ya los últimos dos equipos, el último equipo que manejan es un BDM600 que ellos le llaman High Voltage, que esto es como para configuraciones en 277. O bien estos pudiesen ponderarse el uso para sistemas trifásicos en 220. Se pudiese ponderar la viabilidad de usarlos. Solo que al menos para lo que es todo el sector residencial y comercial, sí es más recomendable optar por equipos, a lo mejor el BDM250 o el BDM600. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco más en específico de los tres primeros equipos. Entonces, el primer modelo que mencionamos es el BDM250. Esta que se ve aquí es una imagen de cómo ustedes observarán físicamente el producto. La potencia de entrada máxima recomendable es de 285 watts pico. El equipo sí soporta más. De hecho, si ustedes ven en el siguiente punto, el rastreador MPPT soporta hasta 55 volts. 55 volts está hablando de un módulo de alrededor de 340, 345 watts. Sí lo soporta. Al final de cuentas, mientras el voltaje esté dentro de su rango, el microinversor va a encender. Sin embargo, estaremos de acuerdo que va a ser un punto de pérdida, porque al final la salida va a mantenerse similar. Entonces, si a este módulo, este microinversor, por ejemplo, le conectan un módulo de 320 watts, va a funcionar. Sin embargo, la potencia de salida va a ser la misma. No va a tener mucho sentido porque al final es un punto donde se está ocasionando pérdidas. No es para el BDM50. Todos los equipos, cabe aclarar que todos los equipos tienen las certificaciones internacionales. UL 1741, CSA 22.2, BDE 0126, todas las certificaciones que se pudiesen requerir en el país ya se tienen. Claro, están homologadas por normativas internacionales. Continuamos con los equipos. El siguiente es el BDM300. En la potencia máxima de entrada recomendada son 340 watts pico. También su rango de MPPT es de 22 a 55. Tiene una potencia nominal de salida de 250, pero como mencionábamos anteriormente, ya en los últimos modelos, submodelos, ya es un poco más alta la potencia de salida. El rango de voltaje de la red, aquí lo mencionan de 200 a 240. A lo que se refieren son como a los modelos. Modelo 208 o 240, más existe la opción de a través del portal de monitoreo modificar los rangos. O me parece que dentro del mismo portal ya se generó como una sección exclusiva para México, donde si se selecciona ese punto, ya se ajustan los parámetros a los requeridos en el país. Pasemos al siguiente equipo, que es el BDM600. De hecho, aquí del BDM600 o bien BDM300X2, realmente el equipo se le puede llamar de cualquiera de las dos formas. Aquí en las imágenes se podrán observar ambas configuraciones del equipo. La del lado izquierdo es una conexión
sin daisy chain. Este es con cable troncal, como verán. Y la de la derecha es conexión con daisy chain. Por eso aquí se ve que trae ya el conector. La recomendación para este equipo es máximo 2 módulos de 340 watts. Ese es el máximo. El rango rastreador es el mismo para los 3 modelos. La potencia nominal de salida aquí sí ya se incrementa un poco en los nuevos submodelos. Y para la cuestión del voltaje de red es el mismo caso que mencionábamos con el 250 y con el 300. Ahora vamos a continuar a la parte de los sistemas de monitoreo. Aquí se tienen 2 sistemas de monitoreo dependiendo de la aplicación. Si son sistemas monofásicos, ya sea 110 o 220, se recomienda el uso del BDG 256, o bien si gustan le pueden llamar Gateway. Este puede operar ya desde 100 hasta 240 volts. Entonces, como mencionábamos, se puede utilizar en 110 o en 220. Tiene una pequeña pantalla de 5 pulgadas, tiene un puerto de USB y tiene un puerto de Ethernet. Originalmente la configuración para este equipo es a través de LAN. Más se tiene algún dispositivo para poder hacerlo inalámbrico. Se va a hablar de este más adelante. El siguiente sistema de monitoreo es el BDG 256P3. Este es ya para sistemas trifásicos. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Este solamente sensa entre una línea. Entonces, si se quisiesen utilizar el 256 en sistemas trifásicos, se requerirían 3 para poder sensar el voltaje en L1, L2, L2, L3 y L1, L3. Todas esas opciones ya las trae integrado el 256P3. Entonces, para sistemas trifásicos, la recomendación es más recurrir a este equipo que al gateway residencial, si se le desea llamar. Las características son muy similares. Voltaje soportas de 100 a 240. En fases en alterna es para un sistema trifásico. Esta pantalla es un poquito más grande, es de 7 pulgadas, incluye 2 puertos de USB y la conexión a red es a través de Ethernet. Y aquí abajo podemos ver todas las certificaciones internacionales con las que cuentan estos sistemas de monitoreo. La garantía para estos equipos me parece que es de 3 años para los sistemas de monitoreo y para los microinversores la garantía es de 10 años. Les vamos a continuar. Y aquí lo que se puede ver son las certificaciones internacionales o bien acorde a ciertos países con las que cuenta el equipo. Cabe aclarar que para ciertos equipos la normativa está homologada. Si gustan las preguntas las revisamos al final para poder dar más continuidad a la presentación. Las certificaciones con las que cuenta el equipo, la más reconocida o bien la indispensable aquí en el país para poder aplicar a la interconexión con CFE es la UL 1741. Casi siempre esta normativa se prueba con la CSAC 22.2, que este es canadiense. Ya aparte de esta están las locales, como mencionábamos, que es la California Rule 21, normativas de Japón, de Brasil, la INMETRO, las BD como la 0126, etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, como les comentaba, algunas de estas normativas en ciertos países van a estar homologadas con algunas aplicadas en otro. Digo, en analogía, algún caso sí sería como para los que estén un poco más familiarizados con FIDE, lo que es la BD 0126 puede ser homologada con la IEEE 1547. Ese es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Entonces, vamos a continuar. NEP es una de las únicas empresas que tiene un reporte de confiabilidad emitido por DNVGL. DNVGL es un laboratorio que hace pruebas a los equipos. Tiene un prestigio a nivel internacional. De hecho, expandiéndonos un poco, en el rubro de solar, DNVGL también tiene otro estudio que se llama el Reliability Report para marcas de módulos fotovoltaicos. Entonces, al final de cuentas, ellos están involucrados en más rubros, no solamente en las energías renovables. Aquí, en este caso, lo que quiso NEP fue emitir un reporte o revisar a través de ellos la emisión de un reporte de confiabilidad para que se demostrara que los equipos son
son aptos para aplicaciones en todo el mundo. Entonces, este reporte los únicos que cuentan con este tipo de reportes son Enphase y NEP. APS no ha hecho un reporte de este tipo. Y aquí la forma en la que se verificó este reporte fue a través de visitas sitio en instalaciones. Se hicieron pruebas en distintos sitios a nivel internacional y ya de ahí se realizó todo el estudio para ver la confiabilidad de los productos. Entonces, si quieren, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar ya como tal en la parte de instalación de microinversores. Si ya alguno de ustedes está familiarizado con el uso de microinversores, realmente NEP no es la excepción. El método de conexión es básicamente el mismo. Ya obviamente puede que cambie un poquito la configuración en equipos de 250 a equipos de 600. Esta imagen que vemos aquí es para una conexión monofásico 220. Podemos ver que los módulos se conectan en la entrada DC del microinversor. Aquí se puede ver la conexión DCA para sistemas en serie. Entonces, como realmente en el primer microinversor del ramal, esta terminal no se utiliza, se pone un pequeño end cap. El end cap, si lo quieren ver desde otra perspectiva, es como un pequeño tapón que lo que hace es evitar que pueda entrar humedad o puedan entrar agentes al equipo que comprometan la integridad. Normalmente los microinversores se fijan a la estructura de montaje. Si se pudiesen fijar al marco de aluminio, solo que ahí sí no se recomienda tanto. Por lo regular ahorita se sigue optando más por hacer la fijación directamente en la estructura de montaje. Ya de aquí se tiene la salida del microinversor y en este caso, como se está haciendo una configuración en ramal, la salida del primer microinversor se conecta a la terminal en serie de alterna del segundo microinversor y así sucesivamente, que es lo que se puede ver en este punto. Ya de ahí, en los demás módulos, la forma de interconexión es la misma. Se tiene además el cable de tierra, que como lo establece la normativa, tiene que ser un cable corrido para todos los equipos. Y ya de ahí nada más a la salida del último microinversor, lo que les mencionaba, se puede adquirir solamente el conector RST25i o bien un conector con conductores, que este es el que baja hasta el centro de cargas con una pastilla de protección. Esto que estamos viendo aquí es una configuración en sistemas monofásicos 220 o 127 para microinversores modelo BDM250, como se especifica aquí. Les vamos a ver otros tipos de configuraciones. Esta es una configuración en monofásico 220 o 120 para el modelo BDM600. Básicamente la forma de configuración es la misma. La única diferencia es que en cada microinversor se están interconectando dos módulos. Es la única diferencia. Fuera de eso, todo lo demás se mantiene similar. Incluso el tipo de conector a utilizar, lo que es el RST25i, es el mismo. Es como conector universal para todos los equipos que utilice NEP. Ya de aquí nada más la diferencia que notarán aquí, se hicieron dos ramales. En la imagen anterior notarán que solamente había un ramal. En esta imagen lo que se están haciendo son dos ramales, cada uno se está interconectando a una pastilla de protección y ya de ahí se está interconectando, perdón, al centro de cargas. Esa es la diferencia. Vamos a pasar a la siguiente slide. Ya esto es una conexión para sistemas trifásicos. En este caso es un ejemplo de una conexión de BDM250 para sistemas trifásicos. La diferencia aquí está radicando en que cada ramal se está interconectando entre líneas diferentes para no generar un desbalanceo. Un punto muy importante que hay que considerar es que en sistemas trifásicos, para no correr riesgos de seguridad energética, se tiene que balancear el sistema. En teoría, todos los sistemas trifásicos siempre están balanceados, entonces al momento que se les inyecta más cargo, se les va a inyectar energía, no se debe repercutir ese balanceo. Por esa razón, aquí se observará que cada uno se está conectando en líneas diferentes. Ya sea que un arreglo vaya entre las líneas 1 y 2, o A y C, otro entre las líneas 2 y 3, y otro entre las líneas 1 y 3.
Ya de ahí aquí en esta imagen pues también se está notando la conexión del gateway, que en este caso se utilizó un modelo P3 que va entre las tres líneas. Normalmente lo que se suele hacer es interconectar el gateway en la misma pastilla de protección donde se están interconectando los sistemas fotovoltaicos. Es la recomendación. O sea, si en determinado momento si llega a haber alguna sobretensión de la red, no se compromete la integridad del gateway. Entonces, ya con este vemos la parte de instalación de microinversores, tanto de distintos modelos como de distintos tipos de redes. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que son ejemplos de instalaciones con microinversores. Como les mencionaba al inicio, la mayoría de las instalaciones están realizadas en Japón, porque al final hay que considerar que NEP es la única avalada avalada por los suministradores de energía para interconexiones en Japón. Entonces, aquí las dos primeras que se están viendo son instalaciones realizadas en Estados Unidos. Y estas dos de abajo son instalaciones realizadas en Japón, ya sea en Osaka o en Fukuoka. En este caso se utilizaron modelos 300. Hay instalaciones también en otros países. Me parece que NEP ha vendido en alrededor de 50, 60 países, como lo vemos a continuación. O sea, NEP ha vendido más de 300,000 unidades a nivel mundial. Obviamente el mercado con mayor potencial en NEP es Japón y Estados Unidos. Ahorita están dándole más fomento a México, más también tienen presencia en otros países como Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Austria, España, etcétera, etcétera. Entonces aquí, como lo hemos mencionado, NEP es la única empresa avalada para interconexiones de microinversores en Japón. Entonces, aquí lo que se puede ver son los suministradores de energía para los cuales está avalado NEP. Al final aquí, pues cada nombre es como una región diferente de Japón, ya sea Hokkaido, Tokio, Kyushu, Tohoku, Kansai. Al final, vaya, si lo quieren ver en analogía, en México solamente se tiene la CFE, ese es la ente para todo el país. En Japón el país está segmentado en distintas entes que cubren distintas secciones del país. Por eso hay muchas, a diferencia de México. Entonces aquí lo que se puede ver es, por ejemplo, un stand que realizó NEP en un evento en Japón o alguna de las capacitaciones que ofrece. Esta es una de las plantas más grandes realizadas con los productos de NEP. Es una planta solar flotante realizada en Fukuoka de 315 kilowatts. De hecho, si ustedes la llegasen a buscar en YouTube, la van a encontrar. Aquí abajito se puede ver el vínculo. Y también NEP tiene algún pipeline de 16 plantas flotantes en Japón, en potencias desde 300 hasta 587 kilos. Entonces siguen trabajando en esos puntos. Al final el mercado de plantas solares flotantes ha estado a la alta a nivel mundial. Entonces también es posible que además de Japón, NEP esté trabajando en plantas flotantes en algunos otros países, por ejemplo UK o Estados Unidos. Vamos a continuar. Y aquí el siguiente punto que vamos a ver son los sistemas de monitoreo, lo que es el gateway y el monitoreo remoto. Ya anteriormente hablamos de los dos modelos que existen de gateway, el 256 para sistemas monofásicos y el 256P3 para sistemas trifásicos. Las bondades que ofrecen ambos es que son compatibles para los tres modelos que existen, 250, 300 y 300X2, además de que existe compatibilidad entre ellos. Ese es un punto muy interesante. En una misma instalación, si se desean, se pueden conectar modelos de 300, de 250 y de 300X2 entre sí. Al final van a funcionar a la par porque su voltaje nominal de salida es el mismo y el gateway los va a detectar de la misma forma. Es una de las bondades. Los gateways soportan hasta 257 microinversores. Ya lo mencionamos, una pantalla táctil de 7
7 pulgadas. El puerto USB que tiene puede ser utilizado para darle un módulo de conexión inalámbrica al gateway. Entonces, este es un pequeño dongle de USB Wi-Fi que lo que hace es que cuando se interconecta en el puerto USB del equipo, permite que éste pueda agarrar redes inalámbricas. Esa es uno de los accesorios que se ofrece para el gateway. Entre las bondades que ofrecen, pues es un servidor web integrado y la visualización puede ser en portal web o en plataformas móviles. Ya un poquito más adelante vamos a hablar sobre las aplicaciones tanto para celular, para plataformas móviles o bien a través de portal web. Para el 256P3, que es el de sistemas trifásicos, la mayoría de las especificaciones son la misma. Las diferencias serían las formas de interconexión a red, la pantalla que es un poco más grande, y pues en este también se requeriría, si se quisiese utilizar de forma inalámbrica, también se requeriría un USB Wi-Fi o no, un Wi-Fi dongle. Estos equipos no son aptos para uso en exterior. Entonces, sí, la recomendación con estos es utilizarlos en interiores o bien, si por alguna razón se tienen que quedar a la intemperie, se tendrían que meter dentro de un pequeño gabinete IP67 para que soporte exteriores. Entonces, vamos a continuar. Esta es como tal la forma en la que se visualiza la interfase en los gateways. Entonces aquí lo que se puede ver son imágenes de distintos tipos o en distintos puntos dentro del gateway. El gateway te puede mostrar ya sea lo que lleva en el transcurso del día, que es el summary display, la energía diaria, la energía semanal, la energía mensual y la energía anual. La pantalla principal del equipo lo que va a mostrar es esto, lo que se ve del lado derecho, tanto en la parte superior como inferior. La diferencia es que si ustedes ven en la parte derecha superior, aquí es un equipo conectado, se conectaría de forma local. En este caso, como no se ve el dato de la IP en la parte inferior, significa que es un equipo que no está interconectado al servidor de NEP. Entonces, en el segundo caso se puede ver que es un equipo que está conectado a red porque da una IP y es un equipo que está configurado a través de un módulo inalámbrico. Por eso se alcanzan a ver estas rayitas en la parte superior. Entonces, así es más o menos como se ve la información. Hay forma de descargar la información que ofrece el gateway. Se pudiese descargar a una USB aquí a través de la opción de Save and Clear. Sin embargo, si lo que te arroja el equipo son pequeños archivos CSV que se pueden abrir en Excel, solo que así la forma de interpretarlo sí es un poco más complicada. Vamos a pasar a la siguiente slide. Aquí lo que se puede ver es ya como tal el portal, donde se vería a través de un monitoreo remoto si no se tiene aplicación en el portal web. Esta es la página como tal, es nep.nepviewer.com. Se tiene un pequeño video de cómo se realiza la configuración, tanto la configuración para generar la cuenta aquí en el portal, o bien una pequeña guía rápida de instalación del gateway y de cómo es la puesta en marcha, si le desean llamar. Aquí en NEP lo que se puede hacer es generar una cuenta y dentro de esa misma cuenta lo que se hace es que se da de alta como una cuenta de instalador. De esta forma, tanto el usuario final como el instalador o el desarrollador puede ver las cuentas que hay. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si el que tenga la cuenta instalador va a poder ver todas las plantas que se le han vinculado, mientras que la cuenta de usuario solo va a poder ver su cuenta local. Esa es la diferencia que existe. Y aquí esto ya es más un poco de la aplicación que se tiene para plataformas móviles. La aplicación está disponible tanto para Android como para iPhone o iOS. Y dentro de la aplicación ya ustedes lo que podrán ver son estas distintas pestañas. Aquí la primera lo que hace es como la sinopsis sobre qué es lo que tiene NEP, sobre la planta que se está viendo en específico, y así es como se observa la planta por equipo.
Si ustedes lo ven directamente en la aplicación, lo que se va a ver es generaciones totales. Si se quisiesen ver generaciones independientes, la misma aplicación da la opción de que se abra automáticamente en portal web o en navegador y ya se pueden ver generaciones individuales. Así es como se maneja un poco la aplicación. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Ya esto es la forma en la que sería una configuración del gateway con el módulo de USB Wi-Fi o el USB dongle, lo que mencionábamos anteriormente. Así es como se vería el dongle conectado al equipo. Así es como se sabe que el equipo está detectando el dongle, que aquí arriba aparece la conexión inalámbrica y aquí abajo aparece la dirección IP a la que se está conectando el equipo. Y aquí lo que se puede ver es de nuevo la confirmación de la IP, que esto significa que el equipo ya se conectó. También ofrece dentro del gateway, hay una pequeña opción aquí en settings que se llama Network Test. En el determinado caso que se llegue a instalar el equipo, pero no está viendo una correcta transmisión de datos entre este equipo y el servidor, ahí en Network Test lo indicaría. Y también se tienen las formas para configuración del USB dongle, del Wi-Fi dongle, que al final puede ser una configuración ya sea a lo mejor en una máquina, en algún celular. Entonces se tiene la información para poder realizar esos tipos de configuraciones. Ya de ahí vamos a pasar a los puntos importantes, que son comparativas. La primera comparativa que se va a ver es de la marca NEP contra Enphase. Enphase es una marca que tiene ya más tiempo en el mercado mexicano. Una de las primeras diferencias sería el voltaje de operación o el rango MPPT. Cuando NEP tiene un rango de 22 a 55, Enphase tiene un rango de 27 a 42. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas va a haber un lapso de tiempo en el que los equipos NEP van a estar operando, mientras que los Enphase no. Entonces aquí es posible que los equipos NEP estén generando mayor energía al día a comparación de Enphase, solamente por este dato crítico, que es el voltaje en el que van a arrancar los equipos, como se puede ver aquí en la pequeña imagen. Esto es de una instalación hecha en Guadalajara, Jalisco. Entonces se puede ver que a un voltaje nominal menor a 27, los equipos ya están generando. Entonces, este es un punto muy importante que ofrece NEP. Otro es el cable. Enphase tiene conexión trunk cable. Entonces, se compra el microinversor, pero además se requiere el cable truncal, que es a donde se va a conectar todo, o bien el cable de salida. Entonces, NEP ya trae todo integrado. Entonces, no se requeriría este tipo de cables y se pueden reducir los costos de instalación. Otro punto muy importante, la eficiencia en MPPT. Aquí lo que podemos observar es que la eficiencia que ofrecen los equipos de NEP es mayor a la que ofrecen los equipos de Enphase. Pudiésemos decir que los NEP están un poco más acercados a la eficiencia en MPPT. MPPT significa Maximum Power Point Tracking. Entonces es el punto de máxima generación. Obviamente este punto a lo largo del día es repercutido por la temperatura en celda, por la irradiación, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que se está observando es que el punto de máxima generación para los NEP es más cercano al MPPT que los Enphase. Es lo que se puede observar en esta imagen. Obviamente al final de cuentas todo esto se refleja en una máxima generación, que es lo que observamos aquí, que en estos puntos de prueba, cuando un NEP está entregando 242.5 watts, un Enphase está entregando 234.06. Entonces, este es un punto interesante porque se está hablando de una diferencia de casi un 10% entre uno y otro equipo. Vamos a pasar al contraste entre los sistemas de monitoreo de NEP y de Enphase. En el gateway de NEP se tienen que dar de alta los números de serie de los equipos.
cuando en el Enphase, en el Envoy, es una búsqueda automática. El equipo se interconecta y directamente este va a estar censando los equipos que estén interconectados. Entonces, al final de cuentas, la autobúsqueda lo que significa es que la instalación va a tardar un poco más en lo que el equipo detecta todos los que están instalados, revisa la comunicación, es una comunicación apta, los identifica. Entonces, ahí sí se está hablando de un gap de diferencia en el proceso de instalación. El gateway de NEP tiene un tiempo de actualización de respuesta en el servidor de 1 minuto, cuando el Envoy se actualiza cada minuto. ¿Qué nos referimos con esto? Si a lo mejor, digamos, se hacen una instalación con ambos equipos, en el Enphase se tienen que esperar 15 minutos para poder observar cuál es si está dando bien la generación o si está apropiada la comunicación con el servidor. A diferencia de NEP, como la comunicación es cada minuto, se puede observar más rápidamente si la generación está siendo apropiada o bien si la comunicación está siendo apropiada. Si gustan las preguntas, las revisamos ahorita al terminar la presentación. Ya nos falta poco. Otro punto importante pues, es al final la interfaz, así lo quisiesen llamar. En el Envoy, pues realmente solamente son 2 líneas y es muy pequeño el espacio para ver todos los puntos, a diferencia del gateway de NEP, que es toda una pantalla táctil de 5 pulgadas, lo que la hace más user-friendly. Otro punto interesante entre ambos es la interfaz de monitoreo. Enphase acá está en proceso de actualizarse a la plataforma Enlighten. Entonces, dentro de la plataforma de Enlighten, lo que ellos ofrecen es los usuarios finales, lo que pueden observar dentro de la plataforma es lo que se ve aquí en la imagen del lado izquierdo. Ellos no pueden ver generaciones individuales. Ellos solamente pueden ver generaciones totales del sistema. Ya si a lo mejor por alguna cuestión algo está pasando en el sistema, el instalador o el desarrollador tiene que entrar a la planta, pero con una cuenta de mayor acceso, de mayor rango, y ya esa persona va a poder ver cuáles están siendo las generaciones individuales. A diferencia del gateway de NEP, que automáticamente sea cuenta de usuario final o sea cuenta de instalador, permite a ambos ver cuáles están siendo las generaciones individuales, ya sea por cuestiones de determinación de eficiencia. Entonces, ese sí es un punto a favor de NEP en contra de Enphase. Esto es para la primera comparación. Ahora vamos a revisar la segunda, que es contra APS. Para este caso, más en particular, lo que se va a contrastar es el modelo BDM 600 con su respectivo gateway contra el modelo APS YC500 y su respectivo gateway. Al final, aquí en el mercado en México, al menos en la zona occidente, se ha observado una mayor tendencia al uso de microinversores para 2 módulos. Entonces, lo que se hizo fue una comparativa contra este equipo. Lo que se observaba es que al final el APS 500 solamente ofrece un tipo de configuración que es Daisy Chain, cuando el BDM 600 puede ser Daisy Chain o Truncable, dependiendo del requerimiento. El microinversor, el APS, es disponible para 2 módulos, ya sea de 60 o de 72 celdas. Sin embargo, no hay compatibilidad. Si a lo mejor en algún sistema se quieren instalar 5 módulos, pues con un APS no se podría. Tendrían que ser forzosamente 6, a diferencia de NEP que se pueden instalar 2 BDM600 y un BDM250. Entonces, el soporte para módulos de 72 celdas, ambos lo ofertan. La diferencia va a ser el voltaje máximo que soportan en MPPT. Cuando NEP tiene hasta 55, APS te llega hasta 45. La eficiencia en CS es un poquito más alta en NEP para APS. Eficiencia en CS, para los que no sepan, es el California Energy Council. Es una entidad de Estados Unidos que es la que prueba la eficiencia de los equipos
y si los equipos no están avalados por el CS, es muy difícil que pueda existir la venta en Estados Unidos. Por eso ese es un parámetro muy importante que se toma a nivel, pues en este caso a nivel América. Otro punto importante en la comparativa con APS pues es los sistemas de monitoreo. Lo que hemos mencionado, APS tiene una interfaz muy similar a Enphase, que es un pequeño display de solamente 2 líneas, donde te indica cuál está siendo la generación total, las fechas y si está habiendo comunicación con el servidor. Y pues ya realmente si llega a haber alguna falla, no se puede revisar directamente en el gateway, tiene que ser a través del portal. A diferencia de NEP, que tiene la pantalla táctil, y de hecho dentro de esta pantalla hay una pequeña opción que es ya más como para instalador. Es una pequeña opción que le llaman modo ingeniero, que cuando uno entra a esta pestaña puede ver todos los parámetros que hay en los microinversores enlazados, ya sea parámetros tanto de AC como de DC, y si llega a haber alguna falla, la pueden observar directamente en el sistema de monitoreo. Entonces, no requiere que se esté interconectado a red para tener mayor información sobre los tipos de fallas. Aquí también otro punto importante es la comunicación con los portales de monitoreo. APS tiene una comunicación a cada 5 minutos, cuando NEP la tiene a cada minuto. Entonces aquí si lo quieren ver desde tiempos de respuesta, por así decirlo, Enphase te da 15, APS te da 5 y NEP te da 1. Entonces aquí sí está mejorando en esa parte de la comunicación que se tiene. Y ahora ya vamos a pasar al último punto, que es la situación del mercado en el país. Aquí de lo que se va a hablar, como lo mencioné al principio, nos vamos a enfocar más en el mercado de generación distribuida. Al final, para los que estén más relacionados, pues tiene el mercado de generación distribuida en el país, y también se tiene el mercado de utility scale. Solo que utility scale sí es más complejo el uso de microinversores. Por eso no vamos a tocar ese punto por ahora. Primero que nada, lo que vamos a observar, cuál es la tendencia que está habiendo en el país, qué es lo que podemos observar en la parte de arriba, que es la potencia que se ha instalado en sistemas de generación distribuida en el país, y cuál ha sido observar. Ya de ahí hay un archivo que se llama el Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, de este archivo saqué una pequeña tabla donde podemos observar cuáles están siendo las proyecciones que se tienen de generación solar para todo generación distribuida. Y el siguiente punto que vamos a observar son los contratos de interconexión. Esta información la saqué de un archivo dentro de la CRE, que son los contratos de interconexión. Cada año la CRE actualiza este archivo. Y en lo que nos dice esta gráfica, aquí lo que nos está indicando es cuál es la capacidad instalada y cuál es la cantidad de contratos que se han realizado para distintas potencias. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la mayoría de las potencias que se han interconectado son de sistemas de 0 a 10 kilos, que pudiésemos decir que es un sector residencial con los antiguos contratos. Ya con los nuevos contratos, pues el sector residencial ya puede llegar hasta aquí. Entonces es posible que en años siguientes podamos ver un incremento de contratos en el rubro de 10 a 20 o de 20 a 30. Y pues ya de ahí rubros desde 50 hasta 500, ya se está hablando de sistemas de media tensión, ya sea para comercios pequeños, por ejemplo, Oxxos, Guadalajara, Sevens, o bien para plantas que ya tienen tarifas OEM o HM. Entonces, esa es como la información que podemos observar en esta gráfica. Y ya el otro punto son como tal los nichos de mercado. Entonces, si a lo mejor ustedes quisiesen darse una idea de cuál es la segmentación tarifaria en baja tensión que se tiene en el país, es algo como lo que podemos observar en la primera gráfica del lado
izquierdo superior, que son las tarifas de baja tensión desde la 01 hasta la 1F y la DAC. Aquí se puede ver que a nivel nacional hay 431,000 usuarios DAC, mientras que usuarios tarifa 1 hay casi 20 millones. Entonces, esto es un dato muy interesante porque te da la noción de cuál es el nicho de mercado que se tiene. Caso similar para media tensión o bien para tarifas 2 y 3, que es baja tensión uso general. Digo, ya la mayoría saben que los dos mercados más potenciales son tarifa 02 y tarifa DAC por los costos de tarifa. Estos son los más potenciales. Entonces, aquí lo que podemos observar es cuál es la cantidad de usuarios potenciales o usuarios prospectos que se tienen a nivel nacional. Y pues ya por último es una proyección para distintos nichos de mercado realizada por otra entidad. Esta fue realizada por la II. Entonces aquí lo que se puede ver son la segmentación de los mercados en México y cuáles son las tendencias que se tienen hasta el 2021. Y aquí se ve para sistemas residenciales, que ellos lo catalogan hasta menos de 20, para sistemas comerciales de 20 kilos a 1 mega, y pues, cuál es el forecast que se tiene. Este es un dato muy similar, pero ya con un enfoque, la gráfica del lado derecho es un enfoque similar, pero ya más específico a distribución, generación distribuida, perdón. Entonces aquí se ve el escenario de residencial, de comercial, de industrial y el crecimiento anual que se espera. Entonces todo esto es para que se tenga la noción de hacia dónde va el mercado. Entonces espero que esta información les sea de ayuda y pues con esto termino la presentación. Ya ahorita pasaríamos a la sección de preguntas. Y pues ya ahorita, no sé si gustes dar alguna cuestión de cierre, Luke. No, pues si gustan, ahorita vamos a revisar preguntas en todo caso. Muchas gracias, Alfredo. Pues sí, esperamos las preguntas. ¿Hubo alguna garantía una duda sobre las garantías? Para saber si se puede extender, ¿puede contestar? Sí, es lo que estaba, ahorita iba a revisar las preguntas del chat, de hecho. La garantía sí se puede extender. En este caso, habría que revisar, me parece que sí es posible extenderla hasta 25 años, solo que ahí sí no tenemos el dato de cuál sería el costo, pero se pudiese revisar. Claro que es posible expandir la garantía. Para responder la pregunta del usuario Sidera Energy. También hacían otra pregunta de cuántos conectores hembra y tapones se necesitan para una instalación de 4 módulos. Conectores hembra sería solamente un conector, que sería el RCT25i hembra a la salida del arreglo y con eso es con el que se bajaría al centro de cargas. Tapones o ENCAP se requeriría uno, que es para el inicio del ramal. Entonces aquí comentan, para instalación de 8 módulos se necesitan 2 y 2. Exacto, dependería de la cantidad de ramales que se utilicen, porque por ejemplo, si se está hablando de BDM 250, me parece que en ese se puede interconectar hasta 11 en un ramal. Entonces puedes interconectar los 11 en un ramal y solo requerirías un ENCA y un female connector. O bien si a lo mejor por algunas cuestiones de espacio que se tenga que segmentar a lo mejor en 4 y 4, ahí sí se requerirían 2 ENCAP y 2 conectores hembra. Aquí preguntan también si tengo 3 ramales, uno de 3 módulos, otro de 4 y otro de 2. En realidad solo necesitaría 3 conectores hembra y 3 tapones. Realmente sí. O digo, también aquí es a criterio. A lo mejor ya alguien dice, ok, tengo, en este caso están mencionando 11 microinversores y a lo mejor en determinado momento los 11 se pueden interconectar entre sí y yo solamente quiero bajar un tendido de conductores con los 4 conductores, con línea neutro, línea 2 y tierra, se pueden interconectar entre sí, se puede generar una extensión con un male y un female y ya con eso se van interconectando todos los módulos y ya se baja con menos
claro está, pues para eso sí se requeriría un email connector, un mail connector, se hacen las interconexiones entre los microinversores y ya se baja el tendido. Esta es otra opción. O bien, claro está, si a lo mejor lo que dicen es, los quiero bajar independientes, se requerirían, como se menciona aquí en el chat, se requerirían 3 conectores y 3 ENCAP. Y ya de ahí la última pregunta que vi fue de Manuel Alejandro, que menciona cuál es la pérdida de NEP. ¿A qué se refiere con la pérdida? ¿La pérdida en qué sentido? Porque vi que eso lo mencionó me parece que eso lo mencionaron en este punto aproximadamente cuando se estaba viendo la comparativa de NEP con Enphase. La presentación, digo, eso sí, ya Luke les proporcionaría mayor información de eso, más digo, yo no vería ningún inconveniente. No sé qué opines tú, Luke, ¿gustas compartir la presentación? Sí, claro que sí. Sí, claro, Horacio, vamos a enviarte la presentación. Ya. Sí, claro, entonces no hay ningún inconveniente con eso. Ya nada más sí me gustaría como que nos mencionara Manuel Alejandro como a qué se refería con la cuestión de la pérdida para revisar ese punto. O bien, no sé si alguien más tenga alguna duda, que si gusta puede aplicar aquí para levantar la mano en el chat y le habilitamos el micrófono, si gustan. O si gustan escribir dudas que tengan a través del chat y ahorita las respondemos. Pues, digo, no se ven muchas preguntas. Quiero pensar que todo quedó claro. O si hay dudas, pues con confianza pueden comunicarse con Lu, o si gustan pueden comunicarse conmigo, y ya nada más lo que yo les pediría sería que en el mismo correo le pusieran copia a Lu para que todos estemos enterados. Eso pediría. Cuando hablabas de la pérdida de Enphase y de este inversor, no vi cuál sería el puntaje. Ok, o sea, la diferencia en pérdida entre NEP y Enphase, si es a lo que se refiere, es como este dato que se ve en esta slide. No sé si todavía vean mi pantalla. Aquí a lo que nos referimos con pérdida de potencia es que como Enphase te genera una menor generación por la diferencia en el MPPT, pues al final ahí es a lo que nos referíamos con la cuestión de pérdida. Ya lo que nos referimos es que un microinversor Enphase genera un 9.7% menos que un microinversor de NEP. Es como al punto que me refería. No sé si con eso responda a la pregunta, Manuel Alejandro. Y a ver. Pues sí, pudiésemos decir que tiene menor pérdida. Digo, aquí, más que la pérdida, el enfoque va más hacia la eficiencia. De que, ok, ¿cuál es la eficiencia que ganas al tener un rango menor en tus voltajes de MPPT? Es más a lo que se refiere. Entonces, digo, desde mi perspectiva, más que verlo como en la cuestión de la pérdida, hay que considerarlo en la cuestión de la eficiencia. Al final, si tú tienes un rango mayor de voltaje, pues tienes una mejor eficiencia a un rango un poco más limitado. Es más como a lo que se refiere. La cuestión a ver, para responder la pregunta del usuario de Sidra, ¿qué tan complicado es lograr la comunicación de los micros con el gateway? Pues realmente no es complicado, simplemente se interconectan los microinversores, se hace la interconexión del gateway. Obviamente, pues aquí toda la comunicación es PLC, tal cual como lo ofrece también Enphase y APS, directamente en el gateway.
se checa en Settings y hay una pequeña pestaña donde se llenan todos los números de serie. Se llenan los números de serie de los microinversores, ya de ahí se reinicia, el gateway va a pedir un reinicio, ya después de que se reinicie, va a detectar todos los microinversores. Realmente sí es sencillo. Ya si a lo mejor ustedes tuviesen duda de que la detección fue apropiada, dentro del gateway existe el modo ingeniero. Entonces accesan a este modo y les va a aparecer una pequeña leyenda que les va a decir cuántos hay conectados. Déjenme buscar una imagen donde se observa eso, porque de hecho sí aquí viene una imagen. Es algo como esto. No sé si aquí en la tercera imagen, la más pequeña del lado derecho, alcanzan a observar que dice arribita de los números rojos, connected. Por ejemplo, aquí dice 0 de 1. Este pequeño parámetro lo que va a indicar es el 0, son la cantidad, el primer dato, perdón, son la cantidad de microinversores detectados y conectados, y el segundo es dados de alta o ingresados. Entonces, si a lo mejor en algún caso aquí detecté menos de los que se dieron de alta, significa que puede que haya habido algún error de dedo al ingresar el número de serie. El otro punto que mencionan, ¿cómo elegir el termomagnético adecuado? El break-in alterna va a depender, al final de cuentas, la normativa especifica que el termomagnético o la protección de AC para sobrecorriente debe ser la corriente máxima del circuito con un 25% extra, es lo que menciona la norma. Entonces va a depender, porque si a lo mejor se utilizan 3 microinversores interconectados en serie, la protección va a ser diferente que si se interconectaran 10 o se interconectaran 5, o a lo mejor se hicieran 2 ramales de 8. Entonces aquí sí el termomagnético va a depender más de la cantidad de microinversores que se utilicen. ¿Es posible utilizar los microinversores sin un gateway? Sí, los microinversores se pueden utilizar sin el gateway. Solo que aquí sí la recomendación es más utilizar el gateway. Teóricamente la normativa, me parece que la CFG 0100-04 especifica que se tiene que tener un segundo monitoreo, además del medidor de CFE, para cuestiones de polémica. Porque vamos a poner un caso donde CFE dice que el sistema fotovoltaico no generó cuando se sabe que sí. Entonces, no se tiene un punto contra el cual meter la aclaración ante CFE. Pues por esto sí es más recomendable. Además que si a lo mejor se tiene el gateway y la planta se tiene dada de alta, es más fácil brindar un soporte porque ya se tiene un punto de entrada. A lo mejor se nos puede decir a soporte, ¿sabes qué? El tal sistema me está generando un comportamiento errático. Ya se accesa, se ve la planta y es un poco más, aún más amigable la forma de brindar el soporte. Pues sí, la recomendación de nuestra parte sí sería siempre ofertar el gateway. Claro está, no es un requisito forzoso. El sistema como quiera funciona y como quiera está ya todo preconfigurado para operar con y sin gateway. ¿El servicio de monitoreo tiene costo por parte de NEB? No, realmente no. El servicio de monitoreo o como tal el servidor para monitorear no tiene ningún costo. Si acaso a lo mejor, como en todas las empresas, va a haber puntos donde que a lo mejor no esté funcionando porque el servidor esté en mantenimiento o a lo mejor se están haciendo actualizaciones o migraciones. Entonces ahí sí puede que haya algunos lapsos donde el servidor esté caído por mantenimientos. Los microinversores tienen tierra incluido, se requiere instalar la tierra de forma independiente. Tienen protección contra falla de tierra, más sí físicamente se tiene que aterrizar el chasis. Si ustedes ven el microinversor, aquí en la pestaña donde está la sujeción para la estructura de montaje, tiene una pequeña conexión para la tierra física. Entonces aquí sí la recomendación es más utilizarla, porque también la normativa sí lo marca. La normativa marca que toda parte metálica tiene que ser aterrizada. Entonces sí sería recomendable. ¿Sí funcionan los micros sin el gateway? Sí funcionan bien. Sí, de hecho se puede utilizar un guadorímetro.
Sí, a lo mejor por cuestiones de de ganar una oferta se tiene que utilizar un guadorímetro en vez de un gateway, sí es posible. Sí, no hay ningún inconveniente. Solo que con el guadorímetro, pues ahí sí realmente el único ojo para saber el comportamiento de los equipos sería el LED indicador. Como mencionábamos hace rato, a través del gateway, pues se pueden ver como distintos comandos para la detección de fallas. Sería como el único detalle, pero todo operaría apropiadamente, no hay ningún inconveniente. NEP puede usarse en sistemas trifásicos 220 o es necesario puesto un transformador 440. Si se tiene un voltaje de red de 220, sí se pueden utilizar. Se puede utilizar a lo mejor una conexión en trifásico, como la que se mencionaba en la presentación, algo como esto, que simplemente lo que hace es que se instala la misma cantidad de microinversores entre cada arreglo de líneas para no generar un desbalanceo. Un transformador para 440, al menos mi sugerencia sería, si se está hablando de un sistema para una industria que trabaje a 440, se tendría que ponderar el uso de microinversores o a lo mejor equipos un poco más grandes, porque ya al momento que se está hablando del transformador, sí ya se agregan más elementos al sistema donde puede complicarse un poco más la cuestión de la detección de fallas. Entonces ahí si es más una interconexión a trifásico 440 que se va a requerir un transformador, sí a lo mejor le recomendaría, además de revisar opción con micros, revisar alguna opción con inversores de red. Sería mi recomendación personal. Más si es posible. Ya nada más sería cuestión de determinar cuál es la potencia que se está teniendo en directa para hacer el cálculo del transformador apropiado. Entonces, sí, ahí no habría ningún inconveniente por esa parte. Obviamente, si microinversores para tarifas OM o HM o sistemas grandes, sí los costos son un poco mayores, a diferencia del uso de inversores de red. Entonces, sí sería como a lo mejor un punto interesante a considerar, en mi opinión. ¿Se requiere programar el micro para los rangos de voltaje o se hace de forma automática? Eso se pueden abrir a través del mismo portal web. Hay distintas formas de abrir los rangos, más para esto sí es forzosamente requerido el uso de un gateway. Dentro del gateway se puede accesar a la IP y modificar manualmente todos los rangos de operación de los equipos, tanto el máximo como el mínimo entre líneas, o bien dentro de la misma plataforma de monitoreo. Déjenme checar a ver si por aquí se puede observar en alguna imagen del portal de monitoreo. A ver, dentro del mismo portal de monitoreo, no, me parece que no se alcanza a observar. Se puede modificar también dentro del mismo portal de monitoreo. En una pequeña sección de settings, ahí se pueden modificar los parámetros a los equipos para abrir el rango de ventana de AC. Sí es posible hacerlo. Realmente de fábrica vienen con, normalmente aquí se oferta el modelo de 240, entonces de fábrica vienen con un rango de 211 a 264, más es posible abrirlo, me parece que desde 182, 184, que en teoría es el mínimo que se debe ofertar para 220, hasta 264. Entonces se puede extender a ese rango. Entonces, no sé si con esto responda pues la pregunta. Algunos inversores tienen problema con los voltajes cuando se instala la tierra. Ejemplo, los de red como el Fronius Primo. Pero ¿qué tipo de problemas le indican? Por ejemplo, en el Fronius Primo, cuando utiliza la tierra, le marca el error de falla de tierra o PV isolation, o qué tipo de falla le indica. Porque en todo caso habría que revisar qué tipo de sistema de tierra soporta el Fronius Primo. Si será mejor algún sistema de tierra flotante o algún otro tipo de tierra
la apropiada para el equipo. Pues aquí el único problema que se puede tener de falla de tierra, pues va a ser que el equipo tenga el LED indicador rojo fijo. Ese sería como el indicador de que llegase a haber alguna falla tierra, pero pues realmente a mí no me ha tocado ver que los equipos tengan ese tipo de falla o se bloqueen por ese tipo de falla. Las fallas más comunes de los microinversores. Pues es que ahí sí, pues va a variar. Me parece que la más común, que va a depender de zonas, va a ser que no se estén pasando por los rangos de voltaje. Esa va a ser por lo regular la más común, que a lo mejor en algún sistema o en algún punto el voltaje de red está siendo de 200, cuando debería ser mínimo de 211 para que arrancara. Entonces ahí sí literal nada más es cuestión de abrir el rango de voltaje. Esa sería la más común. O que a lo mejor estuviesen habiendo mucha fluctuación o mucha intermitencia en la red. Ese sí puede ser que a lo mejor ustedes están viendo el comportamiento y está toda la generación bien, toda la campana de Gauss, y en cierto punto hay una caída y luego ya si todo bien llega a haber alguna caída. Sí puede haber este tipo de falla también, más eso sí ya es algo más de la red. Para evitar esto se pueden utilizar supresores de picos en alterna para que haya una estabilidad en la red y la campana de Gauss se genere apropiadamente. A lo mejor también alguna otra falla que pudiese haber, digo, es muy poco común, pero es posible que los módulos lleguen a fallar, que a lo mejor algún diodo de bypass no esté funcionando apropiadamente y el módulo no esté dando su máxima potencia. Entonces eso también es como otra falla, solo que esa sí ya es directamente del módulo como tal, no del micro. ¿Cómo pudiesen detectar este tipo de fallas? Si ustedes ven que el microinversor siempre está dando una baja generación o una baja producción, se revisa que el microinversor está funcionando apropiadamente. De ser así, se revisa el módulo y ya con eso se puede determinar si el módulo está teniendo baja generación. ¿Cómo se abre el rango de voltaje? Ese nada más se accesa al portal web y se seleccionan los puntos. Ese, a ver, déjame revisar. A ver. Realmente sí es sencillo, por eso no hay mucho inconveniente. A ver. Déjenme ver si puedo. No, es que me parece que no tengo ahorita como abierto una imagen, pero digo, realmente el abrir el rango de voltaje es sencillo. Hay dos formas, solamente como les mencionaba, sí es forzoso el uso de un gateway. Se puede entrar a la IP del gateway, ya de ahí se ingresa a las opciones de los microinversores y nada más se apertura el rango. Literal es nada más cambiar un valor y darle a aplicar. O bien a través de la plataforma móvil, se entra a la pestaña de settings y ahí viene una opción para poder ver los parámetros de todos los equipos. Ya nada más ahí se hace la actualización y ya con eso se pudiese revisar. A ver. Ok, está bien. Déjenme en todo caso ahorita ingresar rápido a una planta para que ustedes puedan observar más o menos cómo es el modo en que se puede abrir el rango de voltaje. Déjenme accesar rápido para que lo puedan notar.
No sé si ahorita todavía están viendo mi pantalla o ahorita se quedó en la presentación. Ah, ok. Ahorita, ok, está bien. En todo caso, ahorita vuelvo a compartir la pantalla. Nomás déjenme accesar a la planta. Listo. Ahí ya pueden ver mi pantalla dentro del portal de monitoreo, ¿verdad? Ah, ok. Como usuario de instalador o de administrador, les aparecería así la planta cuando ustedes entran al portal web. Aquí lo que ustedes pueden observar son distintas plantas que se me dieron de alta como para cuestiones de revisión o de soporte. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta. Ya nada más de aquí le damos en Open Viewer, o si a lo mejor ustedes quisiesen vincular otra planta en esta cuenta, se le da clic aquí en Add Site. En este caso vamos a Open Viewer. Ya de ahí, así es como se ve el portal como tal. Ya nada más el punto que les comento es aquí en Layout, Alert. Ok, digo, aquí es una pestaña de alertas donde cuando llegue a haber alguna falla en algún equipo, se las indicaría en este punto. Reportes son los reportes que uno puede configurar para que les envíe cada cierto tiempo. A ver, Path Inverter, no. Weather Map. No, a ver. Review. Me parece que es. Sí, como no estoy. No. Sí, en este caso sí, para poder ingresar a modificar los parámetros, sí tendría que ser en sitio, tendría que ser de una forma diferente. Déjenme mostrarles la otra forma que les mencionaba accesando al IP. Déjenme abrir ese punto que les mencionaba. Ahorita les vuelvo a compartir la pantalla para que vean ese dato. A ver. Sí, déjenme compartirles la pantalla. ¿Cuáles paneles menciona? ¿Los que estaban en el sistema de monitoreo? ¿Los que estaban dados de alta? Me parece, digo, de ahí sí no tengo bien el dato, me parece que han de ser unos módulos de 270 watts, me parece, pero sí no tengo bien el dato, déjenme revisar. Energy output, layout, módulos 12, energy output. Pero me parece que van a ser módulos de 270 watts, me parece. Digo, aquí regresando al punto como para abrir el rango, no sé si ahorita están viendo mi pantalla en el archivo en PDF. Si es así, aquí lo que se hace es, se ve cuál es la IP a la que está conectada el equipo. Ya de ahí se ingresa a esta, se accesa a una contraseña y pues ya de ahí se seleccionan los parámetros. O sea, aquí en la parte de arriba se seleccionan los parámetros o en la parte de abajo se pueden ver cuáles son los parámetros
y ya nada más se le realiza. O sea, es realmente sencilla esta parte. Sí, con esta información se aclaró un poco más el punto de cómo abrir el rango de voltaje, señor Horacio. Okay. Como quieres, esta información está disponible, que a lo mejor la requieren o tuviesen más dudas de esto, con confianza pueden comunicarse con nosotros, no hay ningún inconveniente. ¿Y alguna otra duda que tengan o algún otro punto del que les gustaría indagar un poco más? Al contrario, gracias a ustedes por asistir a este webinar. Si no tuviesen alguna otra duda, pues les cedo ahorita el micrófono a Luke. De nada. Que digo, en todo caso ya damos por terminada la... No tengo... A ver. José. En todo caso, si ya no hay dudas, damos por terminada la sesión y cualquier cosa, tienen nuestros datos, pueden contactarme o contactar a través de Luke y estamos a la orden cualquier cosa. Entonces vamos a dar por terminada la sesión. Espero sigan teniendo buen día. Muchas gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.